A continuación, les voy a presentar problemas aplicados a mínimo común múltiplo. Bueno, entonces, Carlos está colocando sus láminas, puede hacer montones de 18 y 30 sin que en ninguno de los casos sobre ninguno. ¿Cuál es el menor número de láminas? Entonces, bien, como lo mencioné inicialmente, estos son problemas aplicados de mínimo común múltiplo. Entonces, aquí vamos a escribir una sigla de manera abreviada de mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 18, ¿cierto? Y 30 lo escribimos de esta forma, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros estamos encontrando el mínimo común múltiplo de esos dos números que son compuestos, entonces vamos a hacer una descomposición de manera simultánea, 18 y 30. Muy bien, para esto debemos recordar que debemos tener claro criterios de divisibilidad, ¿cierto? En este caso de números primos, divisiones, ¿cierto? Potencias y, bueno, también multiplicaciones. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el menor número primo, que en este caso es el número 2. Empezamos a hacer las divisiones. 18 entre 2 es 9. 30 entre 2 es 15. Continuamos con el siguiente número primo, que en este caso es 3, ¿cierto? Cumple los criterios de divisibilidad para esos dos números. Podemos sacar 9 dividido entre 3, en este caso sería 3. 15 dividido entre 3 sería 5. Tercera de 3 es 1, como ustedes ven aquí, bajo el 5 como está. Quinta de 5 es 1, ¿cierto? Muy bien, entonces una vez yo ya hago esta descomposición, ¿cierto? Entonces debo analizar y tener claro este concepto. Entonces aquí se los voy a escribir. Vamos a escribirlo con otro color, por acá. Entonces, el mínimo común múltiplo corresponde a el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Bueno, entonces de acuerdo a lo que yo hice en esta descomposición, vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, como yo lo hice de manera simultánea, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que estos factores que ustedes ven aquí, hay comunes y hay no comunes. O sea que debo tener en cuenta, cuando yo realice esta descomposición, todos los números que se encuentran de esta parte. Entonces nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar que el mínimo común múltiplo de 18 y 30, entonces voy a escribir el producto, ¿cierto? De esos números que tenemos, de esa descomposición, de esos factores primos que están acá. Entonces nos va a quedar que es, aquí vamos a escribir los 2 multiplicado por, se repite 2 veces el 3, entonces es 3 a la 2, lo escribo como potencia, por 5. Podemos concluir que el mínimo común múltiplo de 18 y 30 es el producto de esos números. Entonces decimos que es 2 multiplicado por 3 a la 2, que es 9, sería 18. Y 18 por 5, en este caso, sería 90. Bien, entonces una vez yo ya tengo el mínimo común múltiplo, doy respuesta al problema. Entonces el problema nos decía que respuesta, en este caso colocamos que el menor número de láminas es 90, ¿cierto? En este caso que está colocando Carlos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a seguir al siguiente problema. El siguiente problema nos está pidiendo que encontremos el mínimo común múltiplo de esos tres números. Entonces, como nos están pidiendo hallar el mínimo común múltiplo, entonces pues voy a escribirlo de manera abreviada. El mínimo común múltiplo de esos tres números es lo que me están pidiendo: 300, 360
y 420. Entonces, escribimos esos tres números compuestos y nos queda de esta forma, para poder hacer la descomposición de manera simultánea, ¿cierto? Entonces aquí trazamos la línea y empezamos a hacer la descomposición como tal. Entonces aquí vamos a ver que el número 2, que es el menor número primo, me divide esos tres números. Entonces empezamos a hacer las divisiones. 300 entre 2 es 150, 360 entre 2 es 180, 420 entre 2 es 210. Podemos verificar que terminan también en 0, luego son divisibles por 2. 150 dividido entre 2 es 75, 180 dividido entre 2 es 90, 210 dividido entre 2 es 105, ¿cierto? Ahora verificamos el siguiente número primo, que en este caso sería el 3, y como ustedes pueden darse cuenta que al sumar las cifras de cada uno de sus números, me da como resultado un número múltiplo de 3, luego son divisibles por 3. Entonces 75 dividido entre 3 es 25, 90 entre 3 es 90, 105 entre 3 es 35. Ahora también verificamos que esos nuevos resultados son números que terminan en 5. Luego, su número o factor primo, en este caso, sería el 5, ¿cierto? Entonces, hacemos las divisiones. Aquí me queda que 25 entre 5 es 5, 30 dividido entre 5 es 6, 35 dividido entre 5 es 7. Aquí vemos que este número que ustedes ven aquí, entonces, corresponde a, vamos a iniciar con esa quinta, de 5 es 1, bajamos el 6 como está, el 7 como está, seguimos con este número que ustedes ven acá, que es el 6, entonces tenemos que es la mitad, ¿cierto? En este caso sería 3, ¿cierto? Este 7 lo bajamos tal cual, ahora le sacamos la tercera, 1, ¿cierto? Bajamos el 7 nuevamente, séptima de 7 es 1, ¿cierto? Ahora bien, entonces una vez nosotros tenemos ya esa descomposición de esos números, vamos a hacer el análisis. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cierto? De 300, 360 y 420. Recordemos que son los factores comunes y no comunes. Y recordemos que es el resultado de todos estos valores que ustedes ven aquí. Pero vamos a recopilarlos y vamos a expresarlos como potencias y productos. Bueno, entonces aquí vamos a observar, vamos a clasificarlos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces esto es, ¿cuántas veces se repite el 2? 3. Entonces es 2 a la 3 por, vamos a verificar el 3, tenemos 1 y 2, ¿cierto? Entonces aquí 1 y 2 por 3 a la 2, ¿cierto? Aquí vemos que se repite dos veces el 5, entonces aquí bolitas por 5 a la 2, ¿cierto? Y aquí vemos que tenemos el 7, entonces por 7. Ahora lo que debemos hacer es realizar la multiplicación de esos números, entonces es aquí de 300, 360, 420. Entonces, al hacer la multiplicación, recordemos que 2 a la 3 es 8, 3 a la 2 es 9, ¿cierto? 5 a la 2 es 25 por 7. Realizamos el producto, ¿cierto? Entonces, para ello, como ustedes ya saben realizar multiplicaciones, deben hacer multiplicaciones, en este caso, de estos números de manera sucesiva hasta encontrar el resultado. Como yo ya lo hice, entonces sé que el resultado del producto de estos valores sería de 12.600. Luego ya encontramos el valor correspondiente al mínimo común múltiplo de 300, 360 y 420. Esta sería la respuesta, carita feliz. Bien, vamos a seguir al siguiente problema. El siguiente problema que les presento corresponde a: Mariana es visitadora médica y debe atender a un cliente A cada 30 días y a un cliente B cada 80 días. Si hoy tuvo que visitar a dos clientes, ¿al cabo de cuántos días vuelve a coincidir la fecha de las visitas? Bueno, este problema que ustedes ven aquí se presenta de manera típica. Entonces, cuando ustedes vean problemas de este tipo, estamos hablando de problemas aplicados de mínimo común múltiplo. Entonces,
en las presentaciones que yo les he dado de aplicaciones de mínimo común múltiplo y de máximo común divisor, cuando ustedes se enfrenten a un problema, no les van a decir, sí, este problema lo deben realizar por mínimo común múltiplo o máximo común divisor. No, ustedes deben aprender a identificarlo, ¿cierto? Entonces, la idea es que con estas presentaciones que hemos dado, que yo que a ustedes les he presentado, la idea es que ustedes aprendan a identificarlos cuando se les presente de manera mixta, ¿no? Entonces, bien. Vamos a darle solución. Entonces identificamos que es un problema aplicado de mínimo común múltiplo. Entonces aquí vamos a escribir que el mínimo común múltiplo en este caso es 30 días, la frecuencia con la que hace cliente A, con 80 días con la frecuencia que hace al cliente B. Hacemos la descomposición de manera simultánea, ¿cierto? De esos dos números iniciamos con el menor número primo, que es el 2. Aquí empezamos a hacer las divisiones, ¿cierto? Muy bien, aquí verificamos que el siguiente número, en este caso no serviría el 3, pero sí el número 5, porque termina en 5 y en 0. A 15 le sacamos la quinta, que en este caso sería 3, ¿cierto? La quinta de 40, en este caso sería 8, ¿cierto? Y aquí, pues, empezamos a hacer nuevamente la descomposición. Aquí tenemos el 3, lo volvemos 1. Aquí bajamos nuevamente el 8, aquí me queda 2, la mitad de 8 es 4, ¿cierto? Seguimos dividiendo por 2, en este caso es 2, 2 y 1. Luego el mínimo común múltiplo de 30 y 80, en este caso vamos a expresarlo como potencias y productos. Vemos cuáles se repite 4 veces el número 2, o sea que es 2 a la 4, multiplicado por, en este caso, 5 por 3. Luego, el mínimo común múltiplo, recordemos que es multiplicar esos resultados que nos dieron aquí, que son factores comunes y no comunes. De 30 y 80, ¿cierto? Sería igual a 2 a la 4, que es 16. 16 multiplicado por 5 y también multiplicado por 3. Al hacer el producto, este les debe dar 240. Por tanto, la respuesta, ¿cierto? La respuesta a nuestro problema es, ¿cierto? Que Mariana coincidirá dentro de 240 días con los clientes A y B. Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.